El caso de Junko Furuta es básicamente uno de los peores crímenes jamás cometidos en la historia de la humanidad. A más de 34 años de esta terrible crueldad, sería una falta de respeto no tener esta historia en el canal. No puedes dormir, comparte tu insomnio con el triste final de Junko Furuta. Era una chica de 17 años que estudiaba en la escuela secundaria Saitama Yashio Minami, en Japón. Como cualquier otro estudiante normal, tenía sus propias aspiraciones y sueños. Incluso era una chica popular, considerada dentro del estándar social japonés, una buena chica, excepcional en la escuela, y no bebía ni consumía ningún tipo de droga. Del lado macabro de esta historia se encuentran Miyano Hiroshi, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Los cuatro eran considerados delincuentes en serie y los informes mencionan que al menos uno tenía vínculos con un gángster japonés. Se sabía que a Hiroshi le gustaba Junko, por lo que este le declaró abiertamente su interés, pero Furuta lo rechazó. Claro que, como puedes imaginarte, esto no se quedaría así. El 25 de noviembre de 1988, Miyano y Minato estaban paseando por la ciudad con la intención de intimidar a las mujeres que se encontraban. No queda muy claro si la intención estaba puesta en encontrarse a Junko o simplemente el destino le terminó jugando de la peor forma a esta chica al encontrársela mientras iba camino a su casa en bicicleta después de haber terminado su trabajo de medio tiempo. En ese instante Minato le pateó su bicicleta. Miyano se acercó a Junko con el pretexto de ayudarla, sin saber que aquel par se conocían y que esa decisión de decirle sí a que Miyano la acompañara a su casa sería el peor error de su vida. Obviamente Furuta no tenía idea del plan macabro, no sabía que Miyano todavía estaba resentido por haberlo rechazado. Una vez que tuvieron la oportunidad, aprovecharon para llevársela a la fuerza, y para no despertar sospechas sobre su desaparición, los jóvenes obligaron a Furuta a llamar a sus padres y decirles que había escapado y que estaba a salvo con un amigo. Es aquí donde empezaría el terror. El encierro se convirtió en 44 días de miseria para Junko. Miyano y sus amigos decidieron que se estaban divirtiendo demasiado como para dejarla ir. Acordaron esconderla en el sótano de la casa de Minato e invitar a un número incalculable de maleantes a continuar el asalto a lo largo de esos 44 días de tortura. Furuta soportó alrededor de 400 agresiones. También fue sometida a otro tipo de dolor física y psicológica, como pasar hambre, ser colgada y golpeada como si fuera un saco de boxeo. Los adolescentes intentaron de todas las formas aterradoras de hacerla sufrir. Le hicieron las peores cosas que uno se puede imaginar. Al tener tantas heridas en todo el cuerpo, Junko ni siquiera podía mantenerse en pie debido al dolor. Tenía que arrastrarse. Después de unos 20 días de tormento, de alguna manera la joven logró llamar a un número de emergencia para avisarle a la policía, pero fue atrapada por sus raptores y le arrebataron el teléfono antes de que pudiera siquiera hablar. Después de esto fue castigada severamente, quemándole las piernas. Todo esto tuvo lugar en la casa de uno de ellos, Shinji Minato, que sorprendentemente vivía con sus padres, quienes no intervinieron porque tenían miedo de su propio hijo y obviamente de sus conexiones con los Yakuza, la organización de crimen organizado más poderosa del país naciente. Los 44 días seguramente para Junko fueron como meses o tal vez años, una sensación de abandono, dolor y sufrimiento indescriptible que no paró. Era lógico pensar que Junko prefería morir, cosa que le pedía a sus captores como una muestra de piedad. Todo terminó el 4 de enero de 1989, cuando la metieron a un congelador para después prenderle fuego. En el momento en que los cuatro se dieron cuenta de que había sido, colocaron el cuerpo en un bidón y lo cubrieron con cemento. Posteriormente fue arrojado a un lote baldío y permaneció 3 meses sin ser descubierto. Captors then put her body into a 55-gallon oil drum and filled it to the brim with concrete. A small bit of Junko's long hair was poking out the top of the drum.
No era la primera vez que harían cosas similares con otras mujeres, no al nivel de quitarles la vida, pero sí de aprovecharse de ellas, por lo que en enero la policía arrestó a Ogura y Miyano por embestir a una mujer de 19 años que dejaron libre en diciembre. Durante el interrogatorio policial, confesaron accidentalmente el delito de Furuta y dieron la ubicación de su cuerpo, el cual encontraron al día siguiente. Detuvieron a los otros dos implicados en abril por el ADN que había en Junko. Los fiscales solo los acusaron de mas no de confinamiento ni de asesinato. A pesar de la crueldad, la identidad de los jóvenes fue ocultada por la corte, ya que todos eran menores en el momento del crimen, pero la revista Shunkan Bunshun reveló los nombres de los cuatro, indicando que dada la gravedad del delito, no merecían que se respetara su derecho al anonimato. El juicio por aquella atrocidad fue escandaloso, como la mayoría de los captores eran menores de edad en el momento del delito. Las penas fueron leves. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue el que recibió la pena más alta. Estuvo 17 años detenido. Los otros 3 adolescentes pasaron solo 8 años en la cárcel. Por la brevedad de las condenas, todos fueron liberados con menos de 40 años. Se cree que sus conexiones con la Yakuza también influyeron. Muchos ciudadanos japoneses todavía creen que el caso de Furuta no fue manejado de manera justa, y lo peor es que 3 de sus 4 asesinos cometieron más crímenes e hirieron a más personas después de salir de prisión. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias y ganaron una demanda civil contra los padres de Minato, aquellos que prefirieron callar y permitir que su casa fuera el lugar donde se llevaron las perturbadoras atrocidades. Según se dice que la madre de Oruga destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. Incluso hay rumores donde comentan que debido a los actos vandálicos a su tumba, el cuerpo fue trasladado a Estados Unidos, siendo enterrado en el cementerio Paraíso del Norte en Houston, Texas. A más de 34 años, el caso de Junko Furuta volvió a sonar en las redes en febrero de este año, luego de que apareciera en redes uno de los 4 involucrados, quien con una cuenta de Twitter de nombre Denjeki Raketo comparte teorías de conspiración, de esos típicos loquitos que creen que el gobierno y las altas corporaciones tienen la culpa de todo y que están detrás de cualquier cosa. Quienes participan en el crimen tecnológico y tornan violentos a los objetivos o provocan incidentes son quienes enriquecen sus organizaciones con intereses de prevención del delito. Esta cuenta pertenece nada más y nada menos que de Shinji Minato. Los usuarios comenzaron a atacarlo por el crimen de Furuta. El mismo dueño de la cuenta se pronunció refiriéndose al caso como un penoso incidente de su infancia. ¿Por qué no puedo reflexionar sobre el vergonzoso incidente de mi niñez y decir que lo que está mal ahora, está mal? ¿Qué hay de malo en decir y dar a conocer que no se debe permitir el abuso de la tecnología? Quiero que la gente sepa que muchas personas en todo el mundo están siendo abusadas por este acto criminal. Quiero que los críticos sepan este hecho. Esto generó una gran indignación fuera y dentro de Twitter. El mensaje, además de recibir respuestas con los nombres y fotos de los responsables del atentado, también se llenó de tweets de odio, enojo e indignación, por lo que luego terminaría borrando. Desde el 17 de julio ha estado publicando que duerme a las 3 de la mañana y después de 3 horas se despierta con entumecimiento. Hasta la fecha sigue manejando su cuenta como si nada. Lo que le hicieron a Junko es uno de los casos más oscuros por su brutalidad y enloquecedor por su ausencia de verdadera justicia. Lo peor es que la tortura y final de Junko han sido glorificados en libros, películas y mangas. Nos guste o no, a pesar de la protesta pública, los ante la ley cumplieron sus sentencias originales, ahora son libres y viven una vida ordinaria. Del otro lado, Junko Furuta perdió la vida de la manera más horrible y nunca recibió la justicia que merecía. Lo perturbador del asunto es pensar que en lo vasto y oscuro de este mundo debe haber muchas y muchos Junko Furuta que vieron terminar sus vidas de la peor manera posible.